del Ponto. Vamos a hablar un poco de la doctrina de Marción del Ponto. Después de la derrota judía militar frente al Imperio Romano, al lado de Bar Kokhba, que fue uno de los judíos que fue proclamado como Mashiach en el siglo segundo. Acuérdense que para la mentalidad judía, Mashiach tiene más que ver con política y con, vamos a decir, con una persona rey, una persona, o sea, en el ámbito político. Tiene más que ver con el ámbito político que con asuntos de perdón de pecado, etcétera, etcétera. Tiene más que ver. Estoy hablando en el judaísmo, ¿eh? Estoy hablando en el judaísmo. Estoy siendo sincero al decirle esto. No quiero contraducir ninguna fe de nadie. Estoy hablando en el mundo judío. En el mundo judío, Mashiach tiene que ver con una persona guerrero, un rey fuerte. ¿Ok? Entonces, después de la derrota judía militar frente al Imperio Romano al lado de Bar Kokhba y por la gran masa de gentiles del Oriente que ingresaban al judeocristianismo, muchos pensadores que provenían de la gentilidad, muchos, vayan ya anotando esto aquí en la mente, muchos pensadores que provenían de la gentilidad pensaron en deshacerse por completo de su herencia judía. Pensaron en deshacerse por completo de todo lo que tuviera que ver con judío, todo lo que le sonara a judío. De hecho, este señor Marción del Ponto, a él le debemos todas las palabras extrañas en contra del judaísmo que dice San Pablo. A él se lo debemos, porque todo lo que era judío en la carta de San Pablo, él lo quitó. Está el caso que tenemos un Pablo que el tipo parece desligarse totalmente del mundo judío, pero es gracias a Marción del Ponto. Vamos a ver eso. Fue así como en contraposición al evionismo, los evionitas, en contraposición al evionismo, que son el grupo de judíos que creían que Jesús era el Mesías, pero decían que había que guardar toda la ley, circuncidarse, el Shabbat, las festividades, la comida, etcétera, el descanso, todo, todo. Y al carácter judío de la nueva fe se levantaron religiosos, sobre todo la región de Siria, en la región de Siria, que pretendieron ver en la llegada mesiánica de Yeshua de Nazaret a un Dios que tenía que ver, que no tenía nada que ver con el Dios del antiguo Israel. Ven, el marcionismo ya empieza a ver en la figura de Jesús a un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento, como ellos le llamaban. ¿Entiendes? Eso se lo debemos a San Jerónimo. Eso se lo debemos a San Jerónimo. Ahora los marcionitas decían, no, espérate. Son dos dioses que hay. El Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios así como muy castigador, un tipo que es medio, no sé, como medio sádico, etcétera. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. ¿Qué le parece a usted el pensamiento de Marción? ¿Qué le parece? Suena lógico, ¿verdad? ¿Cómo suena ese pensamiento? ¿Cómo suena ese pensamiento, Samuel? Dígame, ¿cómo usted lo evalúa? ¿Eh? ¿Cómo lo evalúa ese pensamiento? Bueno, parece que Samuel no está. Dígame usted, Gabriel, ¿cómo usted evalúa ese pensamiento del marcionismo? Ah, pero hay un bebé por ahí que está por la goma. Hay un bebé ahí. Uno de los hijos míos que está llorando, que ya lo dejé para allá. Pero se escucha ahí, él está llorando allá adentro. Vamos a ayudarlo ahí. Bueno, dígame usted, déjame ver quién es. Aida, ¿cómo usted ve ese pensamiento? ¿Cómo usted ve ese pensamiento, Aida? Dígame. Bueno, pensamiento bipolar. Yo actualmente yo todavía estoy escuchando cosas así, porque en la misma iglesia católica, en la misma iglesia cristiana, de hecho,
Esa es una de las razones por la cual mandan a uno a estudiar el Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo, del Viejo Testamento, como dicen, es un Dios prácticamente, la palabra sería como vengativo. Ajá, como vengativo, exactamente. Sí, Esa es la palabra, vengativo. sí, un pensamiento. Adelante, Conrad. Tenía algo que decir ahí. Sí, eso es un pensamiento. Ah, ok. Entonces, fíjense bien, el marcionismo fue el intento de desligar de manera absoluta al judeocristianismo de su raíz hebrea. Oiga eso, desligarlo de manera absoluta. Fueron los marcionitas los primeros en proclamar que la ley de Yehoshua de Nazaret era una nueva ley. Totalmente a la antigua Torá de Israel. Claro, eso no tiene nada que ver con lo que dijo Yehoshua de yo no he venido a abrogar la ley en Mateo 5, 17 al 19. Yehoshua dice claramente que no vino a quitarla. Entonces, esta gente que son supuestamente, entre comillas, son sus seguidores, ven en la figura de Yehoshua que el tipo está cambiando todo. O sea, esta es una construcción teólogo-cristológica de la figura de Jesús. ¿Oyó las palabras que utilicé? Construcción teológica cristológica de la cristología, que pertenece a la cristología. ¿Cuál fue la causa del surgimiento del marcionismo? Miren la pregunta. ¿Cuál fue la causa? Marción era un cristiano que había nacido alrededor del año 80 en la región del Ponto. Por eso él se llama Marción del Ponto. Por eso se llama así. En el Asia Menor. Su padre era obispo de una de las primeras comunidades mayoritariamente gentiles. O sea que el pensamiento de este señor está totalmente imbuido en un grupo de gente que no sabe nada de Torah. Como él mismo lo afirma en un principio. Participaba, activamente dentro del ebionismo judío. Oiga, participaba en el ebionismo judío, o sea, entre aquellos judíos que creían Jesús como el Mesías, pero que guardaban la ley de Moisés. Participaba activamente dentro del ebionismo judío, pasó luego por el gnosticismo y finalmente fundó su propio movimiento interno dentro del judaísmo nazareno. O sea, el tipo se proclamó un maestro ahí y tiró para adelante. Y sus enseñanzas todavía hoy perduran. Ustedes sabían eso. Por eso es que uno tiene que tener cuidado con las acciones que uno toma. Porque miren, hoy, 2000 y pico de años después, todavía esas creencias son actuales. Hay gente que tú le hablas yo no leo el Antiguo Testamento porque eso ya pasó. Yo no leo eso. Eso era antes. Señores, ustedes no han oído gente decir eso. Yo lo oigo cada rato. A cada momento yo oigo gente diciendo eso. Yo no leo eso porque eso era antes. Además, eso no lo entiende nadie. Eso era una ley ahí que nadie podía con eso. Eso era ojo por ojo y diente por diente. Así mismo dicen, ¿no? Hoy en día. Óyeme, una cosa que empezó hace 2000 años atrás. Un pensamiento que inició hace 2000 años atrás. ¿Ustedes creen que es posible que una acción de una persona 2000 años atrás, hoy, 2000 y pico de años después, todavía se esté mencionando? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con las acciones de nuestras, porque pueda que eso repercuta a través de los años. Y mira cómo ha repercutido eso.
Todavía se sigue mencionando. Es increíble. El marcionismo, dice el segundo párrafo de la página 232, dice, el marcionismo fue duramente reprimido por los apologistas. O sea, los apologistas se levantaron en contra del marcionismo y los primeros cristianos. Y su pensamiento era dualista. Escuchen bien esto. Su pensamiento era dualista. ¿Recuerdan ustedes el consejo que yo le di sobre el dualismo? ¿Recuerdan eso? El consejo que yo le di sobre el dualismo. ¿Quién lo recuerda? El consejo que yo le di sobre el pensamiento dualista. ¿Alguien lo recuerda aquí? Yo creo que fue el domingo que hablé de eso. El domingo. No me acuerdo bien si fue el domingo que yo hablé al respecto sobre la mente dualista. Existían dos dioses. Un Dios creador, que es el Dios judío, y un Dios bueno, lleno de misericordia por los hombres y que ha aparecido en el Nuevo Testamento. Este era para Marción el Dios de la bondad. Fíjense lo que este señor se atreve a decir. Marción intentó desligar el movimiento cristiano del judaísmo de una forma violenta. Toda la historia judía era desechada por el marcionismo. Intento dualista que llegó a constituirse en la reacción de los gentiles dentro del nazareísmo. Este señor estaba dividiendo todo. El tipo estaba entregado. Su mente dual. El Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Esa era su argumentación. Y mucha gente le hizo caso. Al principio los apologistas no estuvieron de acuerdo, pero con el tiempo, con el paso del tiempo, esa mentalidad dualista tuvo mucho auge. En tal caso que hoy en día ustedes le preguntan a la gente, ¿quién dirige el mundo? Y le dicen el diablo. Sí, ¿quién dirige el mundo? El diablo. ¿Cómo va a ser que el diablo va a dirigir el mundo? ¿Cómo es posible eso? Si el Salmo 24 dice, de Hashem es la tierra y su riqueza y todo lo que hay en ella. Entonces, ¿cómo es que el diablo gobierna el mundo? ¿Cómo es? ¿O no será que los hombres en su mal camino no le hacen caso a Dios? ¿No será así, mejor decir? Es más fácil decir que es el diablo porque entonces todos los seres humanos quedan como víctimas y nadie asume su error. Como le dicen hoy en día, de que allí hay un ladrón, que eso es el diablo que está metido adentro de esa gente. Pero cuando Dios lo castiga, no castiga al diablo, castiga a la gente. ¿Sí? Hola, ya regresé. Sí, usted como que se está frizando un poco. Sí. Sí, maestro, ya. Ya volví, ok. Sí, fue que la luz se fue de un pronto y entonces se apagó el internet aquí. Roche, entonces con la creación de ese nuevo libro fue que sale la idea de la salvación por gracia. Hay que profundizar un poquito más todavía antes de llegar a esa conclusión, pero porque el problema es que en esta clase no analizamos, nosotros no le estamos pasando factura a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Lo que nosotros estamos hablando es del aspecto histórico, pero no le hemos pasado factura todavía a las doctrinas y a la enseñanza del Nuevo Testamento. Eso lo haremos con este librito que tengo aquí, mírenlo aquí. ¿Cuál es el nombre de ese? El judaísmo de San Pablo, de Mario Sabá. Sí. Sí. Cuando entremos a aquí que le vamos a pasar factura a las enseñanzas del Nuevo Testamento.
a ver qué hay judío y qué es gentil ahí. Porque eso está todo entremezclado ahí. Eso es un desastre que hay ahí de cosas que, bueno, cuando nos metamos para allá, ustedes van a ver los desastres que hay ahí. Pues ya estamos terminando de este libro de las raíces del cristianismo, ya estamos acabando. Ya estamos terminando casi 20, sí, nos quedan pocas clases ya sobre este tema. Entonces, indudablemente, el carácter raigalmente judío del cristianismo hacía que muchos gentiles se sintieran como que ellos no eran salvados a no ser genealógicamente parte del pueblo judío, o por lo menos si no se convertían al judaísmo. Como que eso estaba causando en ellos como que creerse menos, ¿entiendes? Sin embargo, hemos visto que la vía del acceso al grupo judío nazareno que se brindó a los gentiles estaba basada en esa salvación no judía que proclamaban las leyes no ágidas. Déjame detenerme un momento aquí. Señores, confírmenme que todos me están escuchando. Samuel, Yailin, Perla, Gabriel, Roderick, Sí. Conrad. ¿Todos me están Sí, oyendo? Te escuchamos. Sí, 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 sí. Ok, sí, sí. ok, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, miren qué es lo que sucede. Déjame detenerme aquí en este asunto de la salvación. Déjame detenerme aquí porque aquí hay unas cuantas nubecitas que quiero aclarar. Déjame aclarar eso. Cuando en Israel se habla de salvación, yo voy a decir en una forma simple y llana que es salvación. Lo voy a decir de una forma muy simple y de una forma muy llana. Cuando hablamos de salvación dentro de la teología judía, digo teología para que se entienda, pero eso no existe. No existe tal cosa como teología judía, pero digo teología para que ustedes comprendan de qué estoy hablando. Salvación quiere decir, en el concepto judío, Hoshana. ¿Qué quiere decir eso, Hoshana? ¿Qué significa salvación en el judaísmo? En un sentido llano, ven ustedes cuando la película, cuando Moisés entra y saca al pueblo de Israel de Egipto, eso es salvación. Eso es salvación. ¿Ya están salvos? Ya, literalmente, ya están salvos. En serio, maestro. Eso es salvación, sí. Eso es salvación. Sí, Hashem, él se lo dice al pueblo. Él le dice, ustedes verán la salvación que Adonai le hará hoy. Ajá, ustedes vayan Éxodo 14. Ustedes verán la salvación de Adonai hoy. Cuando pasen el Mar Rojo y vengan los egipcios y se metan en el agua, cuando vengan las aguas y abracen, le caiga encima al ejército de Faraón, esa es la salvación, porque los perseguidores del pueblo judío, de los hijos de Israel, todos quedaron muertos en la orilla. Y dice, y lo vio Israel. Eso es salvación en el pueblo judío, en la escritura judía, en la tradición judía, en la teología judía, en la mentalidad judía. Eso es salvación. Ahora, no se queda ahí, hay otros conceptos. Otro concepto más interesante de lo que es salvación. Ahí voy. Una persona salió por un desierto y tuvo muchos problemas, se le acabó el agua, lo picó una víbora y qué sé yo cuánto, y esa persona pidió al Eterno y le pidió ayuda y esa persona pudo llegar a su lugar. Esa persona fue salvado. Esa persona fue salvado. Totalmente salvado. Porque salió en un viaje en el que podía perder la vida y Hashem le ayudó a llegar a su lugar de destino. Esa persona fue salvado. Pero hay más. Si yo debo 700,000 pesos y viene Roderick, estoy poniendo un ejemplo,
Y Jonathan, ¿cuánto te debe? Ah, yo debo 700,000 pesos. Toma, te voy a dar los 700,000 pesos. Págamelo cuando tú quieras, como tú puedas, págamelo. Ahí Roderick me salvó a mí. Ya ahí yo fui salvo. Ya ahí yo fui salvo, totalmente salvado. Hashem utilizó a Roderick para salvarme a mí. Pero Hasbe Shalom, Dios no lo permita. Ustedes conocen una persona que tiene cáncer y es un cáncer de muerte. Y hacemos oraciones y le pedimos a Hashem, Dios mío, salve a esta persona. Vamos a hacerse de acá por él, vamos a hacer tefilá, vamos a ayudar a gente pobre, vamos a hacer tantas cosas y fulanito, y le pedimos y hablamos y hacemos y una operación. ¡Ah! Fulanito se salvó de la muerte. Esa persona fue salvo. Ah, pero que pasó un accidente, se quemó una casa y yo salí vivo. También fue salvo. ¿Y sabe qué dicen los sabios de Israel? Que la persona que experimenta ese tipo de salvaciones, Hashem le perdonó los pecados. Ese día le perdonó sus pecados. ¿Y sabe qué tiene que hacer esa persona? Buscar dinero y darle a una persona necesitada. ¿Y sabe qué tiene que hacer esa persona? Ir al río y hacer una tevilá. ¿Sabe lo que es una tevilá? ¿Quién sabe aquí lo que es una tevilá? Un bautismo por la salvación, porque Dios le dio una nueva vida. Es como si esa persona hubiese vuelto a nacer otra vez. ¿O me equivoco? Analícenlo para que ustedes vean espiritualmente lo que estoy diciendo ahora. Tú estabas cerca de la muerte, a un borde, y vino, Hashem te salvó. ¿Qué es eso? Una oportunidad, una nueva vida que te dio el Eterno. Tiene sentido. Eso fue una salvación. Tuvo un accidente, Hasbe Shalom, la persona tuvo un accidente en un vehículo, en un motor, lo que sea, y se salvó la persona. Yo puedo decir que si a mí me ocurrió eso, Hashem me perdonó mis pecados y me dio una nueva oportunidad. Eso es salvación. Ahora, voy a seguir aclarando. Los gentiles tienen esa concepción de salvación. La tienen ellos, los gentiles. No. ¿Y cómo, maestro? Si no han vendido, no vendieron polvo. No vendieron pólvora y no dieron maicena. Entonces, no vendieron pólvora y no dieron maicena, pues. Pila de cotorra. Entonces, miren qué pasa. Los gentiles que se acercaban al pueblo judío, acuérdense que el 90% de las prácticas de los gentiles estaban resumidas en tres cosas. Número 1, idolatría. Número 2, relaciones sexuales ilícitas. Y número 3, asesinato. Cuando venía un gentil y se acercaba al pueblo de Israel y veía que en Israel esas cosas estaban prohibidas, como que le gustaba como la ética, la moral del pueblo judío, como que le encantaba eso, y terminaban convirtiéndose. ¿Verdad? Terminaban convirtiéndose a judíos. Porque le gustaba como esa forma. Porque dígame usted, a una malequita que vivían con animales, una malequita que vivía entre familiares, una madre se acostaba con su hijo, el padre con su hija, tenían un desastre de vida ahí, un lío. Se acercan al pueblo de Israel y ven, dicen, ven acá, pero aquí es diferente las cosas. ¿Qué pasa? Estoy diferente. Entonces, ¿qué sucede? Iban a trabajar, por ejemplo, a la tierra de Israel. Entonces los sabios de Israel le decían, mire, ¿de dónde usted? Ah, yo soy de Sidón, o no sé, soy de Egipto, ejemplo. Ah, ok, usted viene de Egipto. Escuche bien lo que le vamos a decir a usted. ¿Usted viene a trabajar aquí? Sí. Ok. Usted tiene que abstenerse de estas 7 cosas que le vamos a decir ahora. Vamos a ver, ¿quién me va a ayudar con las 7 leyes de Noé? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver, las 7 leyes que se le exigían. Desastre, que no hemos estudiado eso todavía.
Bueno, número uno, la persona no podía hacer idolatría. Porque ¿cómo usted va a ir para Israel y va a seguir adorando a sus dioses? Le decían, aquí usted no puede hacer eso. No. Y le decían, mire, viviendo aquí en Israel, usted no puede vivir con un animal, ni meterse con la mujer con una mujer casada. Eso es relaciones sexuales ilícitas. Usted no puede robar aquí. Aquí usted no puede coger un animal y cortarle una pata a una vaca y ya vérsela y comérsela. La tengo aquí, No puede. ¿Cómo es, Aida? que la tengo aquí, que la busqué. Ajá, siga. Dice no adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo. Y el séptimo, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Exactamente. O sea, el gentil que iba a Israel no podía hacer nada de eso. No podía maldecir el nombre de Dios, porque si tú maldices el nombre de Dios en un país donde se adora a Dios, entonces te iban a sacar por la cotilla para afuera. Te iban a dar una pata si tú te ponías a maldecir el nombre de Hashem. Entonces le exigían esas 7 cosas. Ahora, la pregunta del millón. Los gentiles que vivían alrededor de Israel, ¿tienen salvación? Pregunto, ¿tienen salvación? ¿Sí o no? No, Lo que- no tienen salvación. No tienen salvación. Ahora, ¿qué hicieron qué elaboraron los sabios de Israel? Dijeron, bueno, si algún gentil quiere unirse a nosotros, tiene que, para empezar, tiene que guardar esas 7 leyes. Pablo nada más, Para empezar, Pablo nada más le puso 4. 4 nada más. Pablo nada más puso 4. Y no fue Pablo, nada. Fue Jacob en Hechos capítulo 15. Sí. Sí, fue Jacob. Ahora Pablo, cuando escuchó esas 4 leyes, brincó para arriba, todos los gentiles para acá, vengan todos. Sí, brincó para arriba, vengan todos, no importa, vengan todos los gentiles, no importa. Crean y ya. Y salvación para ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Vamos para Hechos, porque tenemos que ir al libro de los Hechos. Vamos a Hechos 15 otra vez. Vamos para allá. Tengo que poner esto en contexto, lo que estoy diciéndole, para que esa nubecita que tenemos en la mente que desaparezca. Hechos 15 dice, escuchen bien, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí hay un desastre en eso, ahí hay un desastre que tengo que aclararlo. Porque ahí dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A cuáles hermanos que están enseñando aquí? Hago yo la pregunta. ¿A cuáles hermanos? ¿A cuáles hermanos? ¿Quién sabe? ¿A cuáles hermanos? A otros judíos. No le puede enseñar a los judíos porque los judíos ya están circuncidados. Aira. Ya los judíos están circuncidados. Perdón, que lo leí, yo lo leí mal, perdón. Ajá. Venían de judíos, enseñaban a los hermanos. Okay. Dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. O sea, ¿a quién es que le están enseñando? A los gentiles que se están uniendo a la comunidad judía de los judíos que creían que Jesús era el Mashiach. ¿Entiende ya? Pero esos que le están enseñando a ellos eran también gentiles que ya se habían circuncidado. Entonces, ellos le están diciendo a los que vienen nuevos por ahí, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Ahora hay un problema. La circuncisión es para salvarse. En las 7 leyes está contemplada la salvación. O sea, en las 7 leyes está contemplada la circuncisión. ¿Verdad que no? Ah, ok. Vamos, ahora sí vamos entendiendo.
Entonces, ¿qué pasa? Le dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. ¿Qué es este asunto de que no podrán ser salvos? Según asocien lo que yo expliqué anteriormente con esto aquí. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? ¿Qué es lo que ellos le están diciendo? Asocian lo que yo dije anteriormente con esto en Hechos 15:1. ¿Quién me dice entonces qué es lo que ellos le están diciendo en realidad? Que si no se circuncidan, no pertenecen a la comunidad judía. Eso es lo que le están diciendo. Si ustedes no se circuncidan, ajá. Está bien, maestro. Era para que lo repitiera, que no se escuchó bien. Pero usted lo va a decir ya. Si no se circuncidan, ajá. Si no se circuncidan, no pueden pertenecer a la comunidad judía. No están hablando de una salvación extrasensorial metafísica que nadie sabe de dónde sale. No es eso lo que están diciendo. Es que se unan a la comunidad. ¿Me entienden? Ese es el concepto de salvación. O sea, si ustedes, es como que yo le estuviera diciendo, bueno, si ustedes quieren ser judíos, si ustedes quieren unirse a la comunidad judía, entonces ustedes tienen que circuncidarse. Ahora, si ustedes quieren quedarse como gentiles que guardan las 7 leyes de Noé, pues quédense. Quédense. Señores, nos pasamos de hora. Lo siento, vamos a terminar aquí. Porque estoy viendo, me pasé de hora. Con la persona que salió ahora me llegó la ideita.